Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos y vamos a terminar el capítulo 7. Vamos a leer los versículos 26 al 28 y el título de hoy es Un sumo sacerdote que conviene. Bueno, vamos a leer los versículos. Dice así la palabra de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, para siempre. Bueno, no perdamos el hilo de lo que ya hemos visto. Hemos hablado de la identidad de Melquisedec, hemos hablado cómo Melquisedec es superior a los levitas, también hablamos cómo entonces por consecuencia Cristo es superior a los levitas. Los sacerdotes tienen un sacerdocio incompleto, los sacerdotes levitas, y también vimos cómo Jesucristo es hecho sumo sacerdote según el juramento de Dios mismo. Entonces estos versículos que vamos a leer son la conclusión de todo lo que estamos ya estudiando. Nos dice que nos conviene. Los sumos sacerdotes que ya existían antes ya no convenían, hermanas. Esta palabra convenir es que exactamente es lo que necesitamos. Lo diría de esta forma. Cristo es el sumo sacerdote que realmente necesitamos. Y los hebreos, que ellos saben realmente este tipo de rituales y estaban ellos acostumbrados, y que conocieron a Caifás, por ejemplo, y que no creo que nada más haya hecho sus tranzas cuando quiso crucificar a Jesucristo. Yo creo que esa era su costumbre, ese era su hábito de él y de los sacerdotes antiguos. Entonces los hebreos podrían notar la debilidad, la corrupción que había ya en los sumos sacerdotes. Ellos podrían sentirse a lo mejor como nosotros nos sentimos con respecto a nuestros diputados, nuestros gobernadores, nuestro presidente. Decimos, híjoles, no nos conviene el presidente que tenemos, no nos convienen los diputados que tenemos, los senadores, los gobernadores, no nos conviene los políticos que están ahorita en eminencia, no nos convienen. La verdad, son corruptos, son malos, son deficientes. Y esto, recuerden que primeramente los sumos sacerdotes en un tiempo eran líderes religiosos únicamente, pero con el tiempo ellos fueron tomando mucho poder. Sí, Dios les dio una autoridad, ellos incluso, por ejemplo, cuando a alguien le daba lepra, tenían ellos que examinar, hasta de médicos le tenían que estar haciendo. Pero esto porque representaba una impureza física, representaba una impureza espiritual. Por eso el Señor permitía que ellos hicieran esto. Pero con el tiempo ellos fueron tomando una posición política que realmente el Señor no fue lo que ordenó. Y hubo corrupción y empezaron a aliarse incluso con los paganos. ¿Recuerdan cuando vimos la historia de Antíoco IV y cómo fue el sumo sacerdote de Israel, bueno, de los judíos, de Israel, el sumo sacerdote, el que hizo pacto para traicionar a otro israelita? Bueno, esto no está escrito en la palabra de Dios, pero está escrito ahí en los libros de la historia. Bueno, pues esto era evidente. Los hebreos sabían esta historia. Si nos la sabemos nosotros que la leemos, ellos cuanto más que era vívido en su pueblo. Entonces ellos dicen, ya no nos convienen estos sacerdotes. Y el escritor por eso usa esta palabra. ¿Sabes qué? Lo que necesitamos es a Cristo. Cristo es el sumo sacerdote que nos conviene. Porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho, dice, más sublime, o podría decirse, más alto, más excelso, mucho más hermoso que los cielos mismos. Está coronado de gloria. Él no tiene malicia en sus pensamientos, Él no tiene soborno, Él no tiene corrupción, Él no va a inclinarse de un lado más que de otro. Él es santo, absolutamente santo, y nos conviene que Él sea nuestro sumo sacerdote. Nos conviene porque Él hace las cosas bien, Él ministra de manera correcta, no como los otros. Y nos dice por qué. Dice el 27, porque los otros, los levitas, tenían la necesidad de cada día ofrecer un sacrificio por sus propios pecados.
y luego entonces ya podían ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, por eso, como ya lo vimos, se morían el que sigue, se moría el que sigue, se moría y el que sigue. Pero ya no nos conviene un sacerdote así, nos dice aquí el escritor. Ya no le convenía al pueblo hebreo sacerdotes así. Necesitamos un sumo sacerdote. Y fíjate, sumo sacerdote, muy conocido la función para los hebreos y para nosotros como un concepto nuevo, como un pueblo pues gentil, que no conoce estas costumbres, que no conocíamos a Dios antes, pero ahora entendemos cuál es esa función y Jesús es sumo sacerdote no solamente de los hebreos, sino nuestro. Él está intercediendo, aunque nosotros no entendiéramos lo que era un sumo sacerdote, Él ya estaba cumpliendo este ministerio desde antes hacia nosotros. Y bueno, vamos allá a Primera de Pedro para que comprobemos esto. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Entonces, antes de que se creara el mundo, antes de que existiera Abraham, Isaac, Jacob, antes de que existieran los israelitas, ya había un sumo sacerdote destinado para nuestra salvación. Sí se manifestó en los postreros días, pero él ya estaba destinado. Él ya tenía el propósito desde antes de la fundación del mundo de rescatarme y de rescatarlas a cada una de ustedes de nuestras vanas maneras de vivir, de nuestro pecado, y nos rescató como ya lo tenía planeado, con su preciosa sangre, la sangre de un cordero sin mancha, como nos dice Hebreos, de un sumo sacerdote santo, un sumo sacerdote inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y bueno, aquí no solo está haciendo referencia a su sacerdocio, sino ahora lo está presentando como sacrificio. Él, a diferencia de los demás, no tuvo que ofrecer muchas veces el sacrificio. Si él lo hubiera tomado como sumo sacerdote perfecto, santo, sin mancha, pero hubiera tomado un cordero, un animal, y lo hubiera presentado, eso lo tendría que estar haciendo constantemente. Igual le hubiera vivido para siempre, pero constantemente, siempre presentando, porque pues obvio un cordero no es suficiente para pagar los pecados del mundo. Pero él sí. No, al decir cordero me refería a un animalito. No, pero él es el cordero de Dios. Él no es como esos animalitos, él es sin mancha, su sangre preciosa, sin contaminación. Y entonces él se presenta como sacrificio, una sola vez para siempre. No es necesario que lo haga una y otra vez, no, porque eso diría que su sacrificio está incompleto y está imperfecto y que le falta algo. No, como está completo y como está perfecto y como no le falta nada, solo se necesita uno, y ya lo hizo. Y eso lo hizo cuando él entregó su vida en la cruz. Los sumos sacerdotes anteriores tenían que hacerlo constantemente, y eso el Señor lo estipuló desde un principio. No crean que se les ocurrió a los sacerdotes después, no, porque Dios conocía la debilidad de los hombres, y por eso les dijo, bueno, ustedes van a ofrecer sacrificio por ustedes mismos. Miren, vamos a Levítico, capítulo 16, versículos 6 y 7, dice así la palabra de Dios. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas citas son el relato del día de la expiación que se hacía una vez al año, de los 2 machos cabríos, uno que se presentaba a Jehová y otro era presentado a Azazel. Esto no lo voy a explicar ahorita, pero esto se hacía para interceder por los pecados del pueblo, una sola vez al año, y era la única ocasión en la que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero antes debemos de prestar mucha atención a lo que dice el versículo 6. Antes
de que él presentara estos 2 machos cabríos, él tenía que presentar primero el becerro que era de su expiación, de la expiación propia, la de Aarón y la de su familia. Él iba a presentar antes, no porque él fuera más importante, no porque él fuera menos importante, no, simplemente porque él era un hombre pecador. Recordemos que, por ejemplo, está el evento del becerro de oro, que fue mucho antes de esto. Aarón ya había cometido ese pecado de idolatría y pues por lo tanto era imperfecto. Aún así Dios le llama a ser sumo sacerdote del pueblo de Israel, pero siendo un sumo sacerdote imperfecto. Por lo tanto necesitaba ofrecer también por él antes de poder ministrar. Pero ahora nosotros no tenemos que hacer esto. Nosotros ya tenemos esa expiación por nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios, porque dice aquí que eso lo tenía que hacer para reconciliarse él y su casa, pero nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios única y exclusivamente a través del sacrificio de Jesucristo. El Señor es suficiente para pagar nuestros pecados, los tuyos, los míos y los de todo mundo. Así que no se necesitan más sacrificios. Por eso cuando se crucifican, se flagelan, se van de rodillas, bueno, eso es aquí en México, pero no sé en las costumbres de otros países, lo que ellos hagan para tratar de completar los sacrificios al sacrificio de Cristo. Esto es una ofensa terrible contra nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús no necesita ni tu ayuda ni mi ayuda. El Señor Jesús está completo y es perfecto, y su sacrificio no necesita tu ayuda y mi ayuda. Él no tuvo que ofrecer el sacrificio primero por sí mismo, porque Dios perdonara sus pecados. No tuvo esta necesidad. Él cuando ofreció un sacrificio solamente ofreció uno, y Aarón tenía que ofrecer 2, porque primero era por él y luego era por el pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo solo uno, y Aarón lo tenía que hacer 2 cada año. Bueno, eso sin contar todos los demás sacrificios. Estos hablando solamente del día de la expiación. Ofrecía primero por él y luego ofrecía a los del pueblo. Entonces, cada año, en el día de la expiación, ofrecía 2 sacrificios. Esto, cada año, hasta que se murió. Y así el que sigue. Pero nuestro Señor Jesucristo solo fue un sacrificio, y ese sacrificio no lo tiene que repetir al año siguiente. Ese sacrificio es suficiente para toda la eternidad. Así que Cristo ahora es mucho mejor que esos débiles sacerdotes, y ahora Él es perfecto para siempre, no según la ley, sino según el juramento. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo no es sacerdote según Aarón, porque la ley establece que Aarón debía ser sacerdote. No, sino según el juramento, es decir, según Melquisedec. Bueno, creo que realmente hemos profundizado bastante en cuanto al tema de Melquisedec. Obvio, nos quedamos cortas, pero hemos aprendido mucho acerca de este personaje tan misterioso y tan importante, pues Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, ahora que sabemos que Melquisedec es Dios, pues bueno, entendemos por qué es su mención tan importante y por qué el escritor a los hebreos dedicó tantos versículos para hablar acerca de él y para explicar a detalle unos cuantos versículos de Génesis. Pero los explicó a detalle para que nos quedara claro la razón de esa aparición tan misteriosa en la vida de Abraham. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.